¿por qué las plantas son verdes? ¿Se han preguntado por qué son verdes? No. No, no se han preguntado, pues muchos no se han preguntado. Pero son verdes por una sustancia que se llama clorofila. Y esa sustancia está estrictamente relacionada con la alimentación de las plantas. Obviamente sabemos todos que las plantas son seres vivos, pero generalmente solamente vemos que las plantas crecen y florecen, pero no notamos las reacciones internas, reacciones químicas que realizan las plantas. Y pongamos que eso no nos interesa hacia el fondo, no necesitamos de saber de nombres científicos, no necesitamos saber de los productos químicos que se forman a través de algunas reacciones químicas. Pero necesitamos saber lo básico. Entonces, ¿cómo se alimentan las plantas? Las plantas se alimentan por medio de la tierra y por medio del aire. ¿Cuál es la parte de la planta que va a chupar, que va a aprovechar de las partes que están en la tierra? Pues la raíz. ¿Y cuáles son las partes de la planta que aprovechan lo que nos da el aire? Las hojas y también a veces los tallos, las ramas. Las sustancias generalmente las que necesitan todas las plantas son sustancias orgánicas, las que contienen nitrógeno, lo que contienen oxígeno, carbono, y son las sustancias minerales. Y estas sustancias son absorbidas por la raíz como por las hojas y a veces los tallos. Existe un medio de transporte porque necesitamos tener un transporte para introducir todas estas sustancias orgánicas y minerales para dentro de los tejidos de la planta. Y este transporte, este medio, se llama agua. Primero, agua es necesaria porque las sustancias químicas que absorbe la planta, tanto de la tierra como del aire, son diluidas en el agua y así pueden ser transportadas y utilizadas, absorbidas por la planta. Entonces, se pudiera decir que ninguna planta, yo les aseguro 100%, en ninguna planta puede vivir en un ambiente 100% seco. Ustedes me dicen los cactáceas, pero las cactáceas o las plantas suculentes están tan construidas, tan sabiamente desarrolladas que pueden acumular el agua, pero ojo, de vez en cuando tienen que tomar esta agua para poder vivir largos periodos de sequía. Ninguna planta puede vivir en la tierra totalmente seca, pero eso sí, hay muchas plantas que pueden vivir solamente en agua. Y me van a decir, pues, ¿cuáles son? Son muchas plantas. Mi hijo ya está sonriendo aquí. Pero fíjense, los clientes que me preguntan por estas plantas me dicen, bueno, ¿y si pongo una parte de la cuna de Moisés? Si pongo una parte del teléfono, Syngonium, en frasco de agua, ¿me van a sobrevivir? Sí, van a sobrevivir un periodo de tiempo. Pero ¿por qué no van a sobrevivir para desarrollarse y para crecer? Porque de pura agua nadie puede vivir, ni nosotros. Necesitamos alimentos. Entonces, agua debe contener las sustancias nutritivas necesarias para alimento de plantas. Y bueno, regresamos con nuestra clorofila.
Clorofila es una sustancia que la contienen todas las plantas verdes. Claro, existe una parte del mundo vegetativo, por ejemplo, como los hongos, bacterias, que no contienen clorofila. Esas plantas no son verdes. Pero nosotros hablamos ahora del jardín, de nuestras plantas, ¿sí? ¿Para qué nos sirve clorofila? Pues en términos muy sencillos vamos a decir esto: cada planta, para construir sus tejidos, para crecer como planta sana y aumentar volumen de su masa, para incrementar su tamaño, necesita un elemento que se llama carbono. De hecho, nosotros también tenemos elementos de carbono por todo nuestro cuerpo. Este carbono existe en el aire y la planta la puede jalar del aire, pero es una sustancia compuesta. Existe como ácido carbónico. El carbono no existe en el aire en una forma pura para que las plantas la pueden aprovechar. Y el clorofila es aquella sustancia que interactúa con ácido carbónico y lo separa, lo destruye, lo desintegra. Oxígeno que se libera para el aire y el carbono que está asimilado por la planta, asimilado para aprovechar para su crecimiento, para que plantas sean frondosas, llenos de hojas, nuevos tallos y por fin también tengan flores con aquellos que florecen. Ahora me van a decir, mire, ¿qué pasa con las plantas que son muy raquíticas, que no tienen mucho verde? Que se ven que no crecen bien? Posiblemente son las plantas que le falta luz. Es el otro elemento a partir de agua que es muy necesario para las plantas. Luz es necesaria para que ocurra para esta reacción química de degradación de ácido carbónico a dos elementos, oxígeno y carbono, ¿sí? Luz. No todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz. Por ejemplo, las plantas de sombra, lo que nosotros conocemos de sombra, que crecen dentro de nuestras casas y más o menos se requieren cantidades limitadas de luz. Fíjense cómo son estas plantas. ¿Se han preguntado? Yo les voy a decir, pero quiero que lo piensen un momento. ¿Cómo son, Edward, esas plantas? Aparte de verdes. No lo sé. No lo sabes. Bueno, esas plantas tienen hojas gruesas, muy verdes y muchas veces palmaditas. ¿Cómo que palmaditas? Están con la hoja no es redonda, no es alargada, sino tiene sus olanes, como decimos aquí en México, olanes. ¿Por qué? Porque esas plantas, fíjense cómo es naturaleza sabia y lógica, esas crecen con poca luz. Entonces tienen que aprovechar la fotosíntesis, eso se llama fotosíntesis, en su máxima expresión. Tienen que tener hoja grande, tienen que tener hoja gruesa y en este caso hasta los tallos contienen clorofila y van a descomponer ácido carbónico, ¿sí? Las plantas que son de luz, por lo general, que requieren una cantidad más grande de luz, si los ponemos dentro de la casa, si les damos poca luz, ¿cómo van a crecer? Van a crecer con hojas delgadas, van a perder el color verde y van a hacer, su crecimiento se va a alargar porque la planta obviamente va a buscar siempre la luz.
y van a tener una consistencia de hojas no fuerte. Las hojas van a ponerse pálidas o hasta amarillas y en muchos de los casos se van a caer por falta de luz. Bueno, eso al principio de nuestra primera sesión yo creo que les va a dar una cierta cantidad de información sobre las plantas. La próxima vez les voy a hablar sobre cómo respiran y cómo aprovechan las sustancias nutritivas las plantas y de otras cosas en términos generalizados. Espero que me hagan las preguntas, que me hagan sugerencias. Y por el momento, con este saludo me despido de ustedes. Aquí nos interrumpieron un poquito, pero ven una parte de mi negocio que se llama Garden Center Marisha, por cierto, no lo mencioné. Y bueno, pues bye bye, hasta la próxima vez. Adiós.